Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Creo que hay 26 o 27. En fin, hoy vamos a empezar con esta serie de charlas sobre las cosas medias raras del universo. Y hoy empezamos con números que son casi filosóficos. ¿Cómo es posible que con seis números muy exactos, se haya podido formar un universo? Porque la astronomía es la ciencia numérica más antigua del mundo. En la antigüedad era fundamental para la navegación, la elaboración y el calendario. Hoy en día está experimentando un gran auge en lo referente a nuevos descubrimientos. El inicio del nuevo milenio ha despertado el interés por la naturaleza del tiempo y a través de ella por el cosmos en que vivimos. La astronomía sigue siendo la ciencia de los números y la charla de hoy es la historia de 6 números que son fundamentales para nuestro universo y también para nuestro lugar en él. Al terminar el siglo XX y el primeros años de este siglo XXI, hemos alcanzado, gracias al logro colectivo de miles de astrónomos, de físicos y de ingenieros, empleando técnicas muy distintas, han instalado nuevos telescopios que sondean las profundidades del espacio. Y aunque la luz de los objetos que nos tarda mucho tiempo en llegar, también nos permite vislumbrar el pasado remoto. Gracias a estos telescopios hemos detectado fósiles formados en los primeros instantes de la historia del cosmos. Los vehículos espaciales han permitido a su vez detectar estrellas de neutrones, agujeros negros y otros fenómenos excepcionales. Todos estos avances han abierto enormemente nuestro horizonte cósmico. Paralelamente, se ha producido una exploración del mundo microscópico, del interior del átomo, y han aportado nuevos puntos de vista sobre la naturaleza del espacio en la escala más pequeña que pueda concebirse, la atómica. La imagen que surge de todo esto es un mapa tanto en el espacio como en el tiempo, y nos ofrece una nueva perspectiva de cómo un suceso generador singular, el Big Bang, creó miles de galaxias, agujeros negros, estrellas, planetas, y también el modo en que los átomos se han organizado aquí en la Tierra y quizás también en otros planetas para formar seres vivos suficientemente complejos para preguntarse sobre sus orígenes. Existen conexiones profundas entre las estrellas y los átomos, el cosmos y el mundo microscópico. Hoy veremos que nuestro origen, evolución y supervivencia dependen de fuerzas que controlan el desarrollo y que estas fuerzas dependen de un ajuste muy especial del cosmos, un cosmos que puede ser que sea más vasto de lo que podemos observar. Las leyes matemáticas sostienen la estructura del universo. Estas leyes definen las propiedades del átomo, su masa y su tamaño, las fuerzas que la determinan, la química de todo el mundo. Por otra parte, los objetos que estudian los astrónomos, planetas, estrellas, galaxias, están controlados íntimamente por la fuerza de gravedad. Todo ello en un escenario de un universo en expansión, cuyas propiedades intrínsecas quedaron firmemente estampadas en el primer instante del Big Bang, la gran explosión inicial. El surgimiento de la vida en nuestro planeta solo ha sido posible porque se han dado una serie de circunstancias muy, muy especiales y la existencia correlativa de algunos números muy, muy exactos, de los cuales veremos solo 6 números especiales que fueron estampados hace 12.700 millones de años, en el primer instante de la creación de nuestro universo.
Comencemos desde el principio. La ciencia que se ocupa del estudio de las leyes generales, el origen y la evolución está por encima de la luna, supralunar, y un mundo imperfecto que es el sublunar. Posteriormente, la cosmología medieval continúa con el aristotelismo e induce la ciencia cristiana sobre la creación de los milagros, bla, 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 bla. La cosmología moderna surge del heliocentrismo de Copérnico, las matemáticas de Galileo y Newton, y luego Kant y el universo como una gran máquina. Se ocupan fundamentalmente de establecer cuál es el lugar que ocupamos en el universo. Nos hemos acostumbrado a la idea de depender del mundo microscópico. Somos vulnerables a virus que miden menos de 1/millonésima de centímetro. Viva. Y al mismo tiempo dependemos del Sol y su energía para determinar la posición media del hombre en el universo. A mí me gusta mucho pensar en la posición que ocupa el hombre con la imagen del célebre Ouroboros, que definimos como la emblemática serpiente de la mitología egipcia y griega, que representa con su cola en la boca devorándose continuamente a sí mismo y renaciendo al mismo tiempo, expresando la unidad de todas las cosas, las materiales y las espirituales, que nunca desaparecen, sino que cambian en una forma perpetua, en un ciclo eterno de destrucción y creación. Esta figura se representa el Ouroboros, dándose en función de decir en su cabeza las grandes galaxias, las grandes galaxias que tienen alrededor de 10 a la 25 centímetros. Y pasando por todos, por galaxias como la nuestra, sistema planetario, la Tierra, montañas, el hombre, y así hasta el átomo, y hasta la parte más inferior del átomo en función de los quarks. Fíjense qué extraordinario que el hombre ocupa una posición intermedia. Está en el medio de lo más grande y en el medio de lo más chico. Parafraseando a Brandon Carter, un australiano que es muy ducho en agujeros negros y premio Nobel, además nació en un año muy interesante, en 1942, dice: el universo está físicamente constituido para que su evolución haya parecido la realidad del hombre. Este se llama principio antrópico en su forma contemporánea. El principio antrópico sostiene que el universo tiende a lo humano, a hacer posible la vida y mantenerla en la evolución constante, hasta alcanzar la conciencia. Se basa en el hecho de que nuestra máxima existencia determina
en una medida considerable, las propiedades del universo que contemplamos, mientras que por otro lado se plantea el porqué de las constantes físicas del universo que parecen estar diseñadas especialmente para que pueda existir la vida inteligente, hasta el punto que si tales constantes fueran distintas, no existiríamos. El universo está físicamente constituido para que en su evolución haya aparecido la realidad del hombre. Leyes existentes y estampadas en el Big Bang, que se concretan en un conjunto de ecuaciones con unos pocos números, tales como los que conocemos, el número pi, el número de Lagrange, la constante de la gravedad, la constante de Planck, la carga eléctrica del electrón, etcétera, etcétera. Lo más interesante de esto es las formulaciones matemáticas que adjuntan. Y si tenemos la posibilidad de ver el video de Fibonacci, lo podés tener, García. Sí, hola, ¿me escuchás? Sí, te estaba respondiendo, pero tenía el micrófono silenciado. Sí. Ya lo pongo. Lo voy a copiar, antes que todo, lo voy a copiar en el chat para la gente que esté con los celulares. Ahí lo pueden sacar y hacerle clic y ya lo pueden ver. Esta sucesión de Fibonacci es extraordinaria, porque con una forma muy simple, esto es 1500 y chirola, 1600 y chirola, simple de una relación matemática, logra definir perdón, la Miguel. naturaleza. Perdón, necesito que me digan si están viendo ya la imagen del video. No. Yo la veo, Guille. Bueno, y vos no, Miguel, porque tenés el escritorio compartido. No, correcto. Pero sí lo vas a escuchar. Bueno. Ahí arrancamos. Leonardo de Pisa, también llamado Fibonacci, fue un matemático italiano, que vivió entre 1170 y 1250, y fue el autor de la posteriormente denominada sucesión que lleva su nombre. Fibonacci explicó el desarrollo de fenómenos naturales de crecimiento, a través de una secuencia numérica. Esta secuencia se genera sumando dos números consecutivos, para obtener el siguiente. Por ejemplo, la sucesión comienza por el número 1. Para saber el siguiente número de la secuencia, hay que sumarle el anterior, 0. Entonces, 1 más 0 es igual a 1. El siguiente surge de 1 más 1. O sea 2. El siguiente es la suma de 2 más 1. 3. 3 más 2. 5. 5 más 3. 8. Y así sucesivamente hasta el infinito. Los números de Fibonacci poseen varias propiedades interesantes. Las ramas y las hojas de las plantas se distribuyen buscando siempre recibir el máximo de luz para cada una de ellas. Por eso, ninguna hoja nace justo en la vertical de la anterior. En general, las hojas nacen siguiendo una espiral alrededor del tallo. Si a una hoja de la base del tallo le asignáramos el número 0, y luego, contáramos cuántas hojas hay en el tallo hasta encontrarnos directamente sobre la hoja 0, veremos que en la mayoría de las plantas este número pertenece a la sucesión de Fibonacci, como así también el número de vueltas dadas hasta encontrar la superposición. La flor del girasol, por ejemplo, tiene 21 espirales que van en una dirección, y 34 que van en la otra. Ambos son números consecutivos de Fibonacci. El largo de las falanges también respeta la sucesión. Como así también los brazos en espiral de las galaxias. Quizás una de las más curiosas, es que el cociente de dos números consecutivos de la secuencia, se aproxima al llamado número de oro. Este número, descubierto por los renacentistas, tiene un valor de 1,618, y se lo consideraba el ideal de la belleza. Un objeto que tuviese esta proporción, era estéticamente más agradable que uno que no lo hiciese. Por ejemplo, la proporción ideal de un ser humano, se cumplía si la proporción entre su altura y la altura de su ombligo era la del número de oro. La sucesión también está presente en el arte, en la relación entre las partes del Partenón. En los objetos y personas que aparecen en las obras de Miguel Ángel y Da Vinci. Y en las estructuras formales de las sonatas de Mozart, y en la Quinta Sinfonía de Beethoven. La espiral de crecimiento básica del reino animal responde a la espiral de Durero, que está generada a partir de la secuencia de Fibonacci.
La secuencia también está presente en el mercado bursátil, buscando predecir rangos de precios objetivos a los que debiera llegar una acción cuando se encuentra en una determinada tendencia. Somos explainers. Bueno, ya vieron entonces el valor de los números en función de algo prácticamente medieval. Estamos hablando de un matemático de 1100. En la física moderna se destaca Sir Martin Rees, que es un astrónomo británico que fue rector en Cambridge, presidente de la Real Sociedad de Londres, Premio Mundial de Ciencias Albert Einstein en 2003, especialista en agujeros negros, etcétera, etcétera, y sobre todo cosmólogo. Él desarrolla la existencia de un estudio de 6 números fundamentales para sustentar la hipótesis de la existencia de verdaderos valores implícitos en el momento del Big Bang. Y dice que con estos 6 valores sería necesario poder formar un universo como el nuestro. Estos son n, epsilon y n, lambda y omega, q y d. ¿Me escuchan bien? Se escucha perfecto, Miguel. Perfecto, entonces está. Los primeros nos hablan de las fuerzas que rigen el universo entero. Los segundos nos dan las leyes que determinan su conformación. Los terceros nos dan idea del orden y de la dimensión de nuestro mundo. Resulta sorprendente que en un universo en expansión, cuyo punto de inicio puede ser especificado por unos pocos números, estos estén tan correcta y proporcionalmente ajustados para que pueda evolucionar y convertirse en el cosmos altamente complejo que tenemos hoy en día. ¿Es esta proporción un simple hecho de coincidencia? ¿O es coincidencia y consecuencia de la providencia de un creador benévolo? Cada uno piensa lo que quiere. Vamos a ir analizando cada uno de estos números. Empecemos por n. El número n, es llamado así en honor a Isaac Newton, se relaciona con la fuerza que fija los planetas en sus órbitas. Responde a la ley del cuadrado inverso, es decir, la fuerza que se reduce en proporción a la inversa del cuadrado de la distancia que separa las masas. Es decir, si separamos las masas al doble de la distancia inicial, la atracción será entre ellas 4 veces menor. No obstante, nos encontramos con una fuerza que es mucho más pequeña que el resto de las otras fuerzas. Es decir, la gravedad es muy pequeña con respecto a las otras fuerzas. Por ejemplo, para relacionarla con otra fuerza que acepta también la ley del cuadrado inverso, es la fuerza electromecánica. Dividiendo la fuerza electromecánica, que es la que separa, digamos, que permite que dos cargas positivas, la fuerza que hace que dos cargas positivas se repelen, sobre todo en el interior de un átomo. Si llamamos E a la fuerza electromagnética y G a la gravedad, la diferencia entre E y G es 36 órdenes de veces mayor. Es decir, la fuerza eléctrica es 36 veces mayor que la fuerza de gravedad. ¿Y esto por qué nos dice? Este número n, ¿qué nos dice? Es un número. Dado que están en función de las mismas variables, nos dice lo siguiente, que si supongamos que en lugar de tener 10 a la menos 36, hubiéramos tenido originalmente 10 a la menos 30. La fuerza de gravedad sería relativamente mucho mayor. Actuaría haciendo que los objetos no necesitan ser tan grandes.
En este universo, las galaxias serían de tamaño miniatura. Las estrellas estarían mucho más cerca una de otra. Los choques serían frecuentes. Esto implica la imposibilidad de la formación de sistemas planetarios estables. Pero el verdadero obstáculo para la formación de un ecosistema estable sería el escaso tiempo existente para su desarrollo. El calor se disiparía con mucha rapidez en estas mini estrellas. La vida de estas mini estrellas sería 1.000.000 de veces más corta que las estrellas actuales. Una estrella viviría 10.000 años en lugar de vivir 10.000 millones de años. La gravedad es la fuerza de la estructura del cosmos. Es la fuerza que a partir del Big Bang desarrolla las estructuras cada vez más complejas. Pero el único motivo que pueden existir estructuras grandes es que es muy débil con respecto a las otras fuerzas. No disponemos de ninguna teoría que nos diga cuál es el valor de n. Todo lo que sabemos es que no podría haber surgido nada si n hubiera sido menor que 10 a la menos 36. Vamos a ver el segundo número, epsilon. A epsilon lo denominamos eficacia nuclear. La explicación de las proporciones de los distintos átomos, la razón por la cual el creador no tuvo que apretar 92 botones para tener los 92 átomos distintos, constituye un triunfo de la astrofísica. Y descubrimos esta relación para el desarrollo de todos los elementos atómicos que dependen de un número que mide la fuerza de las partículas, neutrones y protones. Estas fuerzas que forman el núcleo y que le dice lo siguiente. El hidrógeno es el átomo más simple. 4 protones de hidrógeno constituyen a través de una reacción nuclear en helio. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se pesan estos 4 protones y se pesan el helio, se ha perdido una parte de masa. El peso de los 4 protones y el peso de 2 núcleos de helio es una pequeña diferencia de 0,007, que da algo así como 26.775 megaelectronvolts. No importa. El tema es que se ha perdido masa, y perder masa en física significa perder energía. Se ha generado energía en función de esta fusión nuclear. Este es un número epsilon que, si fuera distinto de 0007, o sea, el 99,93 del peso de los 2 protones y 2 neutrones, si fuera 0,006, el universo no se hubiera formado. No sería tan eficiente y las estrellas se hubieran achicado más rápidamente. El otro número, es decir, el otro número corresponde a omega. Tenemos que preguntarnos primero, ¿el universo está vacío? Fíjense los valores reales. La masa de un protón es alrededor de 10 a la 27 gramos. La masa de la Tierra es 2,6 por 10 a la 21 gramos. La masa del Sol es 2 por 10 a la tonelada métrica, o sea que son 10 a la 57 protones. Tiene una masa 1.300.000 veces la masa de la Tierra. Existen en nuestra galaxia alrededor de 100.000 millones de estrellas. Considerando el término medio, el valor de la masa del Sol, existen para 100.000 millones de estrellas, existen 100.000 millones de masas como nuestro Sol. Es decir, el total son 3,9 por 10 a la 38 toneladas métricas. Si se calcula que en el universo existen 100.000 millones de galaxias, 100.000 millones de la masa de nuestra galaxia,
que la masa total del universo es 1,85 por 10 a la 50 toneladas métricas. Es decir, algo así, tomando el peso de los protones, 10 a la 80 protones. Parecería que fuera un número enorme, pero ¿qué pasa? Cuando hablamos de densidad, hablamos de masa sobre volumen. Tomando el volumen del universo como 4/3 pi cubo radio cubo, donde el diámetro del universo es 12,7 por 10 a la 27 años luz cúbicos, tomando la masa del universo nos da una densidad de materia de 0,2 átomos por metro cúbico. El vacío, es decir, el enorme volumen del universo corresponde a esta capacidad de átomos. Tenemos por metro cúbico de vacío un átomo, es un 0,2 átomos. Supongamos que vamos a ver la densidad de la materia en el universo. Supongamos que tengamos un aerolito que estalla. De acuerdo a la fuerza con que estalle, si la fuerza de gravedad del mismo es suficiente, llegarán a una determinada altura y volverán a caer y a juntarse nuevamente. Si siguen hacia el vacío, es porque la fuerza con que explotó es más grande que la fuerza de gravedad. Eso es fácil de entender. Existe un número que corresponde a la densidad de materia, la densidad de la materia sobre una densidad crítica. Es decir, si la densidad de la materia del aerolito era suficientemente grande y la densidad crítica es aquella por la cual es suficiente como para que vuelva a juntarse en sí misma. Esa densidad crítica, si es un valor de 1, es justamente el valor que correspondería. La densidad del universo está formada por la masa de la densidad que constituye todas las estrellas, gases, etcétera, etcétera, que existen, más la masa de la materia oscura. La masa efectivamente que corresponde a la masa de la densidad de la luz. O sea, esta es el gas, la materia oscura y la densidad de lo real, de lo bariónico. Esta es la densidad correspondiente a la luz, a todas las partículas relativísticas, como la luz, como los neutrinos, como, todas las que corresponden a ello. Y existe una tercera masa, que es la masa de la energía oscura. No sabemos qué es, pero esto es lo que daría en función de los tres, que tendríamos un omega igual a 1. Si este omega fuera igual a 1, el universo continuaría en la forma que está, desarrollándose hasta que alguna vez desaparecería. Si el omega fuera menor que 1, se recogería sobre sí mismo y en algún momento la fuerza de gravedad sería superior a los valores de omega y volvería todo para atrás en lo que llamamos el Big Crunch. Si omega fuera mayor que 1, entonces sería como si las esquirlas del aerolito tendrían más fuerza que la fuerza de gravedad. En ese caso, todo el universo se aceleraría y se alejaría de sí mismo hasta una noche completa. Estas son las tres posibilidades. Y hay algo para pensar. En el momento en que hemos visto que la suma de toda la materia bariónica, en el universo del gas tenemos una densidad de 0,2 átomos por metro cúbico. Por otra parte, agregando materia oscura, que podríamos tener
0,1 átomos por metro cúbico, es decir, una densidad total de 0,3 átomos por metro cúbico. La densidad de la energía oscura aparentemente agregaría 0,7 átomos por metro cúbico. La relación entre la materia y el universo sería esto. ¿Y qué nos dice la energía oscura? Entre la densidad actual, dice, hubo un momento en que la densidad fue igual a 1. En el momento inicial del Big Bang, toda la masa estaba concentrada en prácticamente un punto y el número omega era exactamente el mismo, tanto que era 1. Nosotros tratamos de hoy de tenerlo en función de eso y decimos lo siguiente. Si la densidad de la materia normal y la materia oscura corresponde a 0,3%, si la materia oscura corresponde a un 25%, y la densidad debido a la energía oscura le corresponde, para llegar a 1, a un 75% del universo, estos cálculos sitúan omega en el Big Bang muy cerca de la unidad, porque la energía de expansión y la energía gravitatoria tenían que estar en perfecto equilibrio en los primeros años. Si omega hubiera sido algo menor que la unidad en el universo inicial, la energía cinética dominaría absolutamente y no se hubiera formado. Si omega hubiera sido mayor que la unidad, la gravedad prevalecería y hubiera detenido la expansión. El cálculo que se ha hecho en función de estos números es sorprendente el equilibrio. Transcurrido el primer segundo del Big Bang, no podía separarse de la unidad en un factor de 1 entre 1000 millones. 1 entre 1000 millones, o sea, 10 a la menos 9. Veamos algo de estos números. Es posible medir la energía oscura. No sabemos qué es. Podemos medirla a partir de lo siguiente. Si nosotros podemos tener telescopios que miran determinado tiempo en función de la luz que nos llega, podemos ver cualquier variación, podemos ver el pasado. Entonces, si podemos ver galaxias que se mueven en la expansión del universo, que se mueven a una determinada velocidad, y podemos ver galaxias más cercanas a nosotros, que se mueven también a velocidad porque la expansión del universo está. Y hay una diferencia entre la velocidad con que se mueven las galaxias cercanas a nosotros y aquellas galaxias que están al principio del universo, del tiempo. Esa diferencia de velocidad es una energía, esa es la energía oscura. Se han hecho eso, le hay un premio Nobel con respecto a esto en el año 1998, y se detectó la velocidad de expansión del universo. Hasta ahí todo bien. Con eso teníamos cómo medir la energía oscura y podíamos controlar omega. Pero el asunto no quedó ahí. Los datos detectaron, pusieron en manifiesto que no solamente existe la expansión del universo, sino una aceleración de la expansión. Una aceleración en la expansión cósmica implica algo notable. Para que se produzca, debe existir una nueva fuerza que provoca una repulsión cósmica incluso en el vacío.
Esta fuerza no tendría efecto en nuestra galaxia, pero en el ámbito más disperso del espacio intergaláctico podría ser superior a la fuerza de gravedad. Esto supone la existencia de una fuerza nueva de aceleración que se la denominó, en función de Einstein, una constante cosmológica denominada lambda, y que surgiría de la fuerza del vacío. Esa fuerza del vacío la vamos a estudiar más tranquilo cuando charlemos sobre mecánica cuántica, pero describe el valor real de esto. Ahora, ¿cuál es el valor real de esta constante cosmológica? Tiene que ser muy chico. La diferencia entre la densidad del momento inicial a los 10 menos 35 segundos, es decir, en el momento inicial del Big Bang, la densidad del espacio hoy, o sea, entre la densidad del momento de nacimiento y la densidad del espacio hoy, el vacío, o sea, que se ha expandido, la relación entre ambas densidades nos mide lambda, la constante del universo. Y esta lambda es 10 a la menos 120. Es un número muy especial, ¿no? 10 a la menos 120. Esta energía de expansión que acelera el universo la denominamos energía del vacío. Es tan pequeña que muchos físicos la toman como cero, pero no es cero, es 10 a la menos 120 y es el rompedero de cabeza de más de uno de los físicos actuales, cosmólogos actuales. La otra, es decir, ya tenemos omega, tenemos lambda, vamos a ver Q. El origen de las galaxias, cuando se originaron allá por el Big Bang, se inicia en la formación, las galaxias dependen del medio, sino de la genética, del momento que se empezaron a formar. Si nuestro universo se hubiera iniciado totalmente plano, uniforme, hubiera continuado así expandiéndose como una materia oscura, enormemente difusa, de hidrógeno y helio enrarecido, sin galaxias, sin estrellas, sin hidrógeno, sin helio. Es decir, hubo en las fases iniciales de esa pequeñísima pelota que estaba estallando, unas pequeñísimas irregularidades para que los contrastes crearan los gérmenes de las protogalaxias que la gravedad, al realzar las rugosidades, aumenten los contrastes y vayan creando las densidades necesarias para que se vayan expandiendo las distintas galaxias o lo que se va a dar. Todo en función de su masa en reposo. Existiría una energía necesaria para la dispersión de una gran galaxia. Si vemos una galaxia, la galaxia está, digamos, encerrada por la gravedad, que ejercen cada una de las galaxias en función de, por ejemplo, las estructuras de los cúmulos, de los supercúmulos, de manera que se mantienen más o menos estables. La fuerza necesaria para romper esa estabilidad se puede medir o se puede calcular en función de su masa en reposo, es decir, la masa de las mismas galaxias, del cúmulo de galaxias, en función de su masa en reposo, que se calcula con la fórmula de Einstein de mc al cuadrado. Esta relación es un número puro, la razón entre dos valores de energía, y lo designamos a Q. Y es un valor que es muy, muy pequeño, es 10 a la menos 5. Es la fuerza gravitatoria
sobre la energía de repulsión, sobre la masa en reposo. Este es un número teórico calculado que, por supuesto, no había hasta el año 64 ninguna forma de decir esto existe o no existe. Había enormes discusiones entre los físicos y los astrónomos. Hasta que los satélites, sobre todo el COBE, en 1968, pudo sacar la primera foto de cómo era el universo en sus comienzos, a los 380.000 años de sus comienzos. Entre los valores más calientes de esta foto y los valores más oscuros, la diferencia de temperatura medida en radiación es de 10 a la menos 5. Es decir, el valor que se había calculado teóricamente para que pudieran existir o para que las rugosidades del primer instante fueran las necesarias para poder construir las galaxias actuales. Tomando ese valor de 10 a la menos 5 y poniéndolo en supercomputadoras, se ha logrado llegar a un universo muy parecido a lo que tenemos nosotros en este momento. El análisis de estas digamos, de esta radiación de fondo, que así se llama, se debe a tres satélites fundamentales. El COBE de la NASA, el WMAP, que es de la NASA también, y el último, que es el Planck de la ESA, la Agencia Espacial Europea. Son unas sondas cuya misión era estudiar justamente el cielo, medir las radiaciones de microondas remanentes del Big Bang. Estas radiaciones traducidas en temperatura arrojan las diferencias que certifican los cálculos teóricos. No sé si puedo expansar el video. Sí, Miguel, decime qué video es. El de Planck. El de Planck, bueno. Quiero que vean cómo hace el satélite para fotografiar el cielo. Bueno, yo ahora pongo el video y necesito que me digan ustedes, lo pongo y lo pauso y que ustedes me digan si lo están viendo y escuchando bien. Alguno que se saque el silencio y me avise. Sí. ¿Se ve bien ahí? Sí, Guille. Bueno, le doy play entonces. Igual creo que no tiene sonido este. Avísame cuando termina porque yo no lo veo acá. Sí. Podés abrir el navegador, Miguel, que no lo tenés, no, sin cerrar nada. Ahora como no lo tenés, no lo tenés maximizado, abrí el navegador y lo vas a ver. ¿A dónde? El Google Chrome, abrí. Lo tenés ahí abierto, ahí abajo. ¿Acá? No veo nada. Qué bueno cómo hace el barrido. Bueno, el último número, que era de los 4, de los 6, era el número D. Pasa uno para arriba. Retrocede uno. Dejan de. En el espacio, nuestro universo existen puntos a los cuales le asignamos 0 dimensión. Líneas en que le adjudicamos una dimensión. Superficies en las que adjudicamos 2 dimensiones.
y objetos sólidos a los que adjudicamos 3 dimensiones. Pero aquí acaba la secuencia. Aunque matemáticamente podamos imaginar un espacio que haya 4, 5 o más dimensiones, el espacio nuestro solo tiene 3. ¿Y qué tiene el número 3 de especial? Una de las consecuencias más importantes del espacio tridimensional es que las fuerzas como la gravedad, la electromagnética, obedecen a la ley del cuadrado inverso. De tal manera que la fuerza de una masa o de una carga eléctrica es 4 veces más potente si nos acercamos a la mitad de la distancia y 4 veces más débil si nos alejamos al doble de la distancia. Si tuviéramos una esfera de 4 dimensiones, el área variaría en proporción del cubo del radio y estos valores no se darían y por lo tanto nuestro universo no existiría. Tal como Newton lo estableció, la trayectoria de los planetas está controlada por el equilibrio entre la fuerza de gravedad que tira hacia el Sol y el efecto centrífugo del movimiento que tira hacia afuera. De esa manera, las órbitas son estables. Pero si la fuerza de gravedad obedeciera a la ley del cubo inverso, en lugar del cuadrado inverso, todo se desmoronaría, incluso los electrones que giran alrededor del núcleo del átomo caerían sobre él. Así que repitiendo, pasame uno. Pasame uno, N. Eso. Repitiendo, el número N, que surge de la relación entre la fuerza fuerte y la fuerza nuclear y la gravedad, es del orden de 10 a la menos 36. Pasamos al otro. El que sigue. Pasame al que sigue. Epsilon, que surge de la eficacia nuclear y que mide exactamente la energía generada por la diferencia de masa entre los 4 átomos de hidrógeno y los 2 de helio. Seguime el otro. Pasame al otro número. Lambda, que es la constante cosmológica del factor de velocidad de expansión del universo. Y omega, que es el anterior. Pasame el otro. Ahí está, omega, que mide la importancia que es la relación entre parámetros de densidad de la materia y la energía del universo. Este tiende a 1. Tenemos a Q, seguí el otro número, ahí está, que es el factor de rugosidad del entramado del universo. Fíjense que este número es tan chico, 10 a la menos 5, que significaría que si infláramos un globo del tamaño de la Tierra, 10 a la menos 5 significa una altura de 60 metros para el tamaño de la Tierra. Esa es la rugosidad que tenía la bola inicial en, digamos, el estallido del Big Bang para poder formar las galaxias que hoy existen. Cualquier número que hubiera sido 10 a la menos 4, 10 a la menos 3, no hubiera existido todo lo que está ahora. Esto es un número importante. Es 1 en 100.000. Pasa el último. Finalmente, D, que nos define el número de dimensiones de nuestro espacio, que es sumamente importante. Nuestro mundo cotidiano, claramente conformado por las fuerzas subatómicas, también debe su existencia a la bien ajustada velocidad de expansión de nuestro universo, a los procesos de formación de galaxias, a la formación de carbono y oxígeno en las antiguas estrellas. Hay pocas leyes físicas fundamentales que establecen las reglas. Nuestro origen, a partir de una simple explosión, depende con gran precisión de los valores de 6 números cósmicos. Si estos números no hubieran estado bien ajustados, el despliegue gradual de las sucesivas capas de complejidad no se hubieran abortado. En nuestro universo entero, un oasis dentro de un posible multiverso.
O quizás deberíamos buscar otras razones para explicar los privilegiados valores de nuestros 6 números. Dame otra, pásame otra. Estos son los 6 valores de los 6 números, sin los cuales, o cualquier variación entre ellos, no tendríamos en este momento. ¿Quién puso esos números en el Big Bang? ¿Una casualidad? ¿Alguien en general? No sé. Es lo que están. Estos son los 6 números. Pasame la próxima. Pasame la próxima. Bueno, ahí está la película después que vemos. Y últimamente va a ver la de... Son 20 minutos justo. Bueno, si quieren, Marcela, o si quieren leer. Dale un poquito más. Cuando escucho al doctor astrónomo, cuando me presentan en columna las pruebas y logaritmos, cuando me mostraron las tablas y diagramas para medir, para sumar, para dividir, cuando escuché al astrónomo discurrir con gran aplauso de la sala, de pronto me sentí inexplicablemente hastiado. Me levanté, me escabullé de mi asiento y me fui a pasar en soledad, en el húmedo y místico aire de la noche, mirando de cuando en cuando el silencio perfecto de las estrellas. Walt Whitman, un fanático yo. Pasá el último video. Ahí vamos, yo lo comparto. Voy a compartir el chat. Y ahora lo comparto para todos. Sí, voy a necesitar obviamente que de nuevo me digan si lo ven bien. Ahí se ve, Guille. Bueno, ya se ve, ¿no? Perfecto. Bueno, Sí. en caso de que llegue a haber algún inconveniente, me paran. Lo dejo corriendo. The universe is still a place of mystery and wonder. As a cosmologist, I'm exhilarated that we can make some progress towards tackling what seem very fundamental questions. These programs focus on, was there a beginning? Whether we are alone? What's the future of the cosmos? What is the nature of reality? With each advance, new questions come into sharper focus. The key issue is what we still don't know. We have no idea how widespread intelligence is in the cosmos. From our present knowledge, the most complex things we know about in the universe are ourselves. In particular, our brains. What's remarkable is that atoms have assembled into entities which are somehow able to ponder their origins. We have always been fascinated by our existence. Of all the wonders of creation, life is the most mysterious. And of all creatures, we are the most special. Surely there has to be a reason. Religion offers a simple explanation. God created everything, and only God knows why we are here. Science came to a different conclusion. It found no evidence for a grand plan. Yet recent discoveries have made scientists think again.
It seems ancient notions may be closer to the truth than science has ever imagined. Perhaps there is, after all, a creator, and creation may not be what we think it is. Every religion has its own fantastic story to explain our creation. From God making the universe in 6 days, to an endless cycle of universes created from dead ones, to the whole universe being created in a single divine breath. And one idea underpins all these beliefs. Human beings have a special place in this universe. We are here for a purpose. But as science investigated our origins, a creator became unnecessary, and our special place less special. Historically, we humans have undergone a series of demotions, a series of blows to our ego. First, we sort of took for granted that everything was centered on us. Most religions and mythologies sort of reflect that. And then, of course, we realized that the world was much bigger than we thought. We realized that we're not the center of the universe, we're just living on a spinning ball, which is one planet among many, in a solar system among many, in a galaxy among many. So, you might think at that point we should all just commit collective suicide and depression. When cosmologists investigated our creation, they uncovered a process guided by the laws of physics. In the beginning, there was gas, made of simple atoms. Over time, stars transformed these elements into complex atoms. As these heavier atoms spread throughout the universe, they combined to create everything we can see. This whole process was driven not by a creator, but by fundamental physical laws, the laws of nature. Among these laws were values for the speed of light, the force of gravity, and the charge carried by electrons. The difference between the law of nature and the law of the land is that, no matter what your political persuasion is, we all obey them, whether we like it or not. There's no exceptions to the laws of nature. The precise values for the fundamental laws of nature were set at the very beginning of our universe, in the Big Bang. The rest was just mathematics. The Big Bang was, in a sense, rather simple. You can write down a rather short recipe. From that, you could, in principle, if you had a powerful enough computer, work out what would happen and end up with something rather like our universe. But could it really be that simple? Mathematics might explain how planets form, but not everything. Surely the evolution of life was still mysterious, still special. People think that mathematics is complicated. Mathematics is the simple bit. It's the stuff we can understand. It's cats that are complicated. I mean, what is it in those little molecules and stuff that make one cat behave differently to another, or that make a cat? How do you define a cat? I have no idea. Yet in 1970, John Conway showed that even though life may be baffling in its complexity, the complexity arises from simple rules. The evidence came from a game whose results were so unpredictable that they called it life. Life had the most basic of ingredients, a board with a grid of squares filled with counters. The fate of each counter was governed by rules.
Unlike our universe, there were just 3. I had this idea that if you had simple rules, but not too simple, then probably complexity would just develop. We tinkered with the rules and played around and hoped something interesting would happen. And eventually we settled on the particular set of rules that we did. They were sort of slightly modelled on real life. The 3 rules they arrived at were the equivalents of birth, death, and survival. What would happen to any particular square depended on its neighbours. An empty square, with exactly 3 counters around it, would give birth, so a new counter is added to the board. Any counter with too few neighbours would die of isolation and be removed from the board. A counter with too many neighbours would die of suffocation and also be removed. And any counter with just 2 or 3 neighbours would survive, staying exactly as it was. With only these most basic rules, unpredictable and complex patterns evolved. The board seemed to produce creatures from nowhere. Creatures that crawled. Creatures that fired out smaller creatures. Pumps that looked like a primitive heart. Creatures that spewed out an endless chain of offspring. My little life game is surprising because from the simple rules one wouldn't expect to find things that move in a sort of purposive manner and surprise us. That's, I suppose, why we call it life. It mimics life to that tiny extent. Like a little mini-universe. Science dismantled the notion of life created with a purpose. In this rational universe, there's no need for a creator. There was no design in life, no design whatsoever. It behaves interestingly just as a consequence of random behavior. In this random universe, there is no special purpose in our evolution. We are simply the result of atoms, time, and mathematics. Yet some cosmologists still see a greater meaning in our existence. They do not agree that we are coincidental to the universe. The universe, they argue, is irrelevant without us. If you look at the cosmos, right, sure, we're small, but suppose there were no life in the universe. Wouldn't all this beautiful stuff out there be a complete waste if there were no one there to behold it? I think so. I think it's only life which gives any sort of meaning to the universe. And particularly if we turn out to be the only life in the observable universe. It is called anthropic reasoning. Our creation is still driven by mathematics and the laws of nature. But there is something mysterious, indeed very special, in the laws of nature themselves. It looks in some respects as though our universe is rather special. We know the universe allowed our emergence, but it's quite easy to imagine a universe with slightly different properties, in which neither we nor anything as complicated as us could exist. We can imagine, as it were, turning the knobs, which were set up at the time of the Big Bang to determine how it expanded and what it was made of. And if we turn the knobs very slightly, we find that we would end up with a universe that would not be so propitious for the emergence of life.
Take gravity, perhaps the most familiar of the laws of nature. Its value determines how much things are attracted to each other. From us being stuck to the Earth circling our sun, to the stars held in place in remote galaxies billions of light years away. Just the tiniest adjustment to the value of gravity in a computer simulation of the Big Bang, and our universe doesn't emerge at all. For example, if gravity were very strong, then anything as big as us would get crushed. If there were no gravity at all, then no stars would be able to form because they're held together by gravity. No planets either. And the other laws are equally fine-tuned. Any slight adjustment to their value, and we would never exist. There is no known reason why these values should be set as they are, yet they do seem to be fine-tuned to allow our creation. To some of us, not all, to some of us, it looks like we have to live with the idea that the constants of nature, the laws of nature, everything that we know about, somehow was influenced by our own existence. This is something which physicists hate the idea of. Most physicists want the world to be controlled by pure mathematics, not by our own existence. Perhaps there is a rational explanation for why the laws of nature were set so precisely at the birth of our universe. Until we fully understand those first moments, we should not assume any special reason for their values. When we trace cosmic history back towards the so-called Big Bang, as we get closer to the very beginning, we become more and more uncertain. That's because conditions then become more extreme. We lose our foothold in experiment because conditions are more extreme than we can simulate or achieve in any experiment on Earth. So there are great uncertainties. For a while, mainstream cosmologists were content that once we understood better the underlying reason for the laws being set as they are, fine-tuning would no longer seem so mystical, and would once again fall within the realms of physics and mathematics. The general view of this, for most physicists, is that these fine-tunings are largely accidental, that the constants of nature are determined by some mathematical principles which have nothing whatever to do with our existence. Impersonal, mathematical, and we were just incredibly lucky that that mathematics happened to give rise to a universe with all this kind of fine-tuning, just precisely so. And so the anthropic principle existed as an interesting but eccentric theory. But then, quite unexpectedly, a completely new law of nature was discovered, and our universe relied on this law being so precisely tuned that it seemed no rational theory would ever. Our universe seems to be defined by a set of numbers which in some sense look special. If we had different numbers, we would end up with a sterile universe. People react to this seeming coincidence in a number of ways. You could say it's the outcome of some kind of design or providence. We could say it's a brute fact we have to accept, because these numbers might be determined by some theory which For a we haven't while yet it discovered. was possible to believe that the laws of nature were not so precisely set as to require the hand of a creator. But then a completely new fundamental property of the universe was discovered. An anti-gravity force present in space itself. It is called the cosmological constant, and when cosmologists calculated its effect on the evolution of the universe, they realized it had to be very finely tuned indeed. The fine-tunings, how fine-tuned are they?
Most of them are 1% sort of things. In other words, if a thing is 1% different, everything gets bad. And a physicist could say, maybe those are just luck. On the other hand, this cosmological constant is tuned to 1 part and 10 to the 120, 120 decimal places. Nobody thinks that's accidental. That is not a reasonable idea, that something is tuned to 120 decimal places just by accident. That's the most extreme example of fine-tuning. No force in the history of cosmology has ever been discovered to be that finely tuned. The cosmological constant needs to be set to 1 part in a trillion, 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 trillion. Otherwise the universe would be so drastically different that it would be impossible for us to evolve. That the cosmological constant arrived at such a tiny value by chance seemed to be out of the question, but the alternative explanation was also impossible to contemplate. Physicists did not want to accept the idea that the laws of nature might be controlled by well, the benevolence of nature. There should be no reason why the luck should just have it that we can exist. It's too much, it's a stretch. It's much too far to stretch. It seemed that hidden in the laws of nature was a value so precise that it was impossible to deny that our universe was designed. But a designed universe requires the existence of a designer, a notion that even the anthropic scientists did not want to entertain. There's some people who love mystery and really enjoy not having all the answers. And then there are other people who fear mystery and uncertainty and just want all the answers and to get on with it. And they will be delighted if you give them a little book, you know, whether it be Mao's Little Red One or some particular religious book that says, here's all the answers, okay, now go off to work and don't worry about this anymore, it's all taken care of. Many people find a certain security and solace in that. The scientists were between a rock and a hard place. Their own discoveries were pointing them towards an intelligent designer. This is its dislike of mixing religion into physics. I think they were somewhat afraid that if it was admitted that the reason the world is the way it is has to do with our own existence, that could be hijacked by the creationists, by the intelligent designers. And of course, what they would say is, yes, we always told you so. There is a benevolent somebody way up high in the universe who created the universe exactly so that we could live. I think physicists shrank at the idea of getting involved in such things. Some people say that this apparent fine-tuning of the universe is a brute fact. We wouldn't be here to worry about the issue otherwise, and that's the way things are. Others are a bit more perplexed and invoke providence or a creator to explain that things were set up with the aim of producing a complex universe. Some people are satisfied with a religious explanation, whereas I think it is a scientific question which deserves to be addressed by cosmologists.